Hola a todos, bienvenidos a La Voz de Cuatro, especial de Halloween. Gracias por acompañarnos, es el tercer episodio que hacemos de este tema. Vamos a ver qué historias traemos. Especial de Halloween, vamos a empezar este último capítulo con la historia que les prometí, la historia de un presidente caníbal. Más que un presidente, es un rey. No sé si ustedes han escuchado hablar de un señor que se llama Jan Bedel Bokassa. Claro, Ese mismo. No, Ese mismo, claro, sí señor. expresidente de Colombia. Jan Bedel Bokassa fue un presidente electo en la República Central Africana en los años 60. Él mismo empezó un periodo en el que fue un buen presidente, hacía trabajo social, era muy querido por la población popular y se empezó a reelegir. Luego él se autoproclamó rey, cambió la constitución del país, la constitución pues, democrática del país por una constitución monárquica y se autoproclamó emperador primero de la República Central Africana. De ahí empezó una época de tiranía en la que este rey, emperador, presidente, pues ya la corrupción se lo comía. Por ejemplo, las reservas de oro del país eran como 20 millones de dólares en ese momento y solo en su coronación se gastó como 15. Entonces, a partir de ese momento, él empezó a tener momentos pues, de trastorno y empezó a tener el siguiente comportamiento. Para castigar a la gente, a los presos, él los mandaba a asesinar, se los comía. Entonces, tenía un chef personalizado y cuando ya llegaba un punto en el que, por ejemplo, quería mandar un mensaje a la oposición que le hacían, él decía, no, me quiero comer a este político que es mi opositor. En algún punto fue tanto la enfermedad de este señor que él con su gabinete o sus más allegados les decía que se quería comer un matemático. Le decía, no, yo quiero el único matemático que hay en la República Centroafricana. Entonces iban, buscaban a un matemático, lo mataban y se lo servían al señor. Uy. Y nadie veía ni escuchaba. Sí, o sea, de hecho dicen que se comió al único matemático del país. Ay. Muy de ¿Pero malas, ustedes qué güey. creen, güey? Ese Y man estaba... también, o sea, decía, por ejemplo, que a veces cuando no le gustaba algo, por ejemplo, ay, no, este man sabe muy feo, lo dejaba pudrirse y se lo daba a los cocodrilos que tenía ahí como ¿qué? No, Palacio. marica, pues este man ya estaba muy loco, Este güey. tipo es Jembedel Bokassa, del caníbal Muy loco, güey. africano. ¿Será que ese man estaba ya rayado de antes o después de tanta lujuria y de todo empezó a rayar? Me lo rayé. Marica, mira que las No, historias man. de canibalismo son como, no sé, Imagínate un... uno ser bien de malas, güey. Imagínese a mí me gustan mucho las lociones y los relojes. Llámeme al man más teso, weón, en relojes. Y pum, y llaman a Julián y se lo comen, weón. No, el tipo era pues un asesino, el tipo era un canalla. Por ejemplo, aquí hubo una protesta de niños en una de las ciudades de ese país en contra de los altos precios de los uniformes que debían usar. Y él lo que hizo fue mandar un convoy del ejército y matarlos a todos. No, Uy, no. estaba loquito. O sea, el Uy, señor no. era... Pero vean, Es más, antes de su muerte, aquí leyendo, él murió de una enfermedad del corazón, de los riñones y tuvo varios ataques cerebrales. Pero antes de su muerte, Bokassa se declaró a sí mismo el 13º apóstol de Cristo. Claro. No, Tuvo pan, 17 esposas y más de 50 hijos. ese man seguramente tenía sus conexiones, huevón. Seguro hacía sus rituales satánicos, sus pero marica, maricadas. vean, yo de que hemos hablado del canibalismo, obviamente es muy pesado, pero marica, ustedes conocieron esa historia de ese equipo de rugby, bueno, de pronto Alejandro, Camilo sabe, uruguayo, ¿no? Bueno, era de la selección de Uruguay, si no estoy mal, que se accidentó, o ni idea. Sí, la de los Andes, ¿no? De eso hay un Sí, museo pues que Sí, se sí. estrelló el marica, avión. Me les, suena con les Takuta. cuento, el equipo escolar de rugby All Christians Club de Montevideo, en un avión el 13 de octubre del 72 se estrelló en los Andes con 45 pasajeros, murieron 12 personas instantáneamente. Fue un milagro porque sobrevivieron, digamos, bastantes. Y resulta que la gente, o bueno, los testigos, los que vivieron ese momento cuentan. Hay un señor, no recuerdo muy bien el nombre de él, con los que estaban en ese espacio, pues dijo
creo que me estoy volviendo loco, literalmente, porque estoy pensando en comerme los cuerpos de nuestros amigos. ¿Por qué? Porque, marica, llevaban días pasando hambre en las montañas donde no se podían ni mover. Y, marica, pues, ¿qué más hace uno? O sea, se va a morir de hambre, se va a morir no sé, de pronto heridas que tuvieran, y como que vieron esa salida. Y los otros decían, o en un momento dijeron como que no, marica, pues, ¿y cómo? Eso es volverse caníbal. Y resulta que este man, que era estudiante de medicina, en su momento dijo, pues que es verdad, o sea, como que de cierta manera tiene razón, porque es que yo veo carne, o sea, carne, grasas, proteínas, carbohidratos. Y, O sea, Puras estaba leyendo la grasas tabla trans. nutricional ahí. Ese marica estaba viendo la tabla de contenidos, weón. y dice que para él fue muy difícil invadir la privacidad, obviamente, ya como profanar de cierta manera ese cuerpo y cortar una parte de los cuerpos, ¿ya? Y alguien, cuenta él también, dice que alguien dijo, bueno, si Jesucristo dijo en la última cena, tomen mi cuerpo y mi sangre, pues está bien. Lo relacionaron así y dijeron, listo, hagámosle. Pero Es que eso era como, ellos estaban allá en esa montaña y literal sobrevivieron gracias a eso. gracias a eso, marica, y no se hubieran muerto. Se Igual hubieran muerto. hay una diferencia muy grande en la gente que hace eso por necesidad, por placer. Que bueno, que obviamente varias historias que diferencian mucho a la Es gente que de eso. fueron, qué pena, fueron 11 días que ellos estuvieron por ahí y bueno, dice que también se tuvieron que desplazar. ¿Cuánto sobrevive el ser humano sin comida? Creo que una semana, o algo así, hasta Si no estoy que mal, se Yo creo empieza a que 7 comer días. uno mismo por dentro. Y es que yo no veo las fotos de eso, ellos estaban literal en una montaña llena de nieve, o sea, ahí De hecho comida no había nada. hay una fórmula de eso, weón. Pues como, pues como que hay una fórmula de cuánto dura el cuerpo humano sin respirar, sin tomar líquido y sin comer absolutamente nada. Hay una fórmula de eso, weón. Espero yo se la digo. Bueno, mientras me la Aquí das, dice, les tengo aquí otros casos de canibalismo. ¿Ustedes conocían de un señor que le decían, era el poeta caníbal? Uy, no, pero me lo imagino que qué cosa En el rara. año 2007 fue descubierto José Luis Calva Cepeda, mejor Latino. de México, conocido como el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero, quien asesinó y practicó el canibalismo en al menos 8 mujeres dentro de su domicilio en la calle Sol número 77. Fue detenido el 8 de octubre del 2007 a ser señalado por familiares de su última pareja sentimental, a quien asesinó. 8 días más tarde se declaró culpable del asesinato de su pareja, identificada como Alejandra Galeano Garavito, una mujer de 32 años y madre de 2 hijos. Sin embargo, ante la entonces Fiscalía del Distrito Federal negó que hubiera practicado el canibalismo. Versión opuesta a la de los peritos y policías, quienes dijeron que en su departamento se encontraron restos de carne en un sartén y un plato que hasta tenía un limón. Entonces weón. compraron No, todas las especias para echarle. El mira que apodo del poeta caníbal tiene ya que se desempeñaba como escritor y poeta, y de hecho tenía publicados 2 libros. Pille la fórmula antes de que se me escape. El ser humano sin respirar puede durar máximo entre 2 a 3 minutos. A Mariquita, un eso cruz entonces, que 10 y ya, minutos. pues Pero obviamente una persona entrenado. normal, Sí, sí, no sí. una persona, un cristiano normal, los que hagan Un apneas, pues mortal. obviamente, sí, un mortal cualquiera como nosotros. Sin tomar agua, 4 días, y sin comer, 8 días, máximo 21 días. Hubieran Marica, aguantado entonces un obviamente si esta poquito. gente ya llevaba, obviamente si esta gente ya llevaba 11 días allá en los Andes, pues imagínate uno en la montaña, aguantando frío, sin agua, sin comida, pues, hombre, uno sí la piensa. marica, pues la verdad viendo que te vas a morir, que no hay de otra y qué más hace uno, ¿qué? No, claro, toca. Y que no hay ni siquiera una Ustedes no mata se han por ahí para visto, comerse. ustedes se han visto la Y película del hoyo, ¿no? Sí, sí, claro. si En los estuviéramos niveles, aquí en un en los caso niveles de más bajos, sobrevivencia, ¿a cuál nos comeríamos? Yo tendría la marica, etiqueta de alto en grasas saturadas, entonces no puede. Tendría la No, etiqueta de alto en azúcares, alto las grasas o saturadas no exceso están en malas. azúcares. Acceso en sodio. No, No, pues las no, grasas trans creo que son las buenas, que son como las de animal, no, pero las esas son saturadas malas. no. No, Bueno, las todas trans son malas, sí. pero hay una mejor que otra, ¿no? No, 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 es que las trans sí tengo entendido como malas. Son peor que las saturadas. Sí, sí, sí. Es no, que Bueno, pero mi carne sería muy dura, weón. ¿por aquí, qué? no, El marica, cuajo, ¿qué? con Sebas toca hacer un caldo. Y Sí, y con Camilo sacamos ahí el y con sazón de la Camilo. carne. Pierna. De hecho, Quedó mal, les tengo algo, una historia aquí un poquito relacionada con eso, con partes del cuerpo un poco friki.
Y fue en Australia, un poquito lejitos. Es Catherine Nye. Bueno, básicamente esta chica mató a su novio, John Mm. Price, y bueno, cocinó sus partes para dárselo a comer a sus hijos, que creo que obviamente fue demasiado drástico por esta despreciada mujer. Entonces, ocurrió en el 2000, hace 23 años, lo apuñaló 37 veces mientras estaba dormido, luego le quitó la piel, le cortó los glúteos, demás que estaban algón, y lo cocinó y pudo hervir su cabeza en una olla de verduras. La idea era comérselo al día siguiente. Las autoridades descubrieron pues este suceso porque este man John Price les dijo a los amigos que si algo le pasa era por culpa de ella, porque ya estaban como que en disputas, en peleas, y él fue como a verla por última vez porque ella se lo pidió con palabras como de disculpas y de perdón. Y bueno, pues por hacerle caso, se fue para allá y Ni no paila. volvió. Uy, no, no. Uy, no. Uy, no, parce, muy fuerte, huevón. Aparte es que Mujeres. hay muchos asesinatos y homicidios así pues Es que, No, sentimentales. uno conoce a la gente famosa, como, bueno, famosa, ¿no? Como los norteamericanos, y uno piensa que en Latinoamérica eso no pasa. Pero aquí estoy viendo un caso sí. igualito a ese de Australia o a ese de Dahmer, aquí también en México, le llaman el caníbal de Atizapán. Y era un señor que era un vecino, un hombre de 72 años, que fue responsable del asesinato de al menos 19 mujeres. Y impune, y algunos de ellos impunes desde hace 30 años. Mira, pasaba a aparentar ser un señor tranquilo, amable. Sin embargo, en las noches atacaba por sorpresa a las víctimas con un cuchillo y se las clavaba en el cuello o en el pecho. Y una vez ya estando muertas las descuartizaba y pues se las comía. Tenía un refrigerador, pues una nevera, en el que mantenía pues todos los restos de las víctimas. O sea, me imagino que tenía aquí bien tajado, ¿no? Brazos, piernas, Uy, troncos. no, parce. Y él mismo confesó que él se comía todo eso, todo. Como, Entonces, Uy, no. Pero entonces el man ya, pues lo sentenciaron y toda la en el vuelta, ¿o qué? 2021 fue que lo llegaron, o sea, 30 años teniendo esa práctica, y en el 2021 fue que lo llegaron a detener. Y en el patio encontraron todos los restos óseos de al menos 19 víctimas, en las que habían hasta niños, y solamente un hombre. Uy, no. Se Uy, cree que pudo no. haber empezado desde el 90, del 90 al 21. Uy, parce. Y tenía como aquí, tiene una cajita con maquillaje, ropa y como recuerda, con pertenencias de cada una de sus víctimas. parce, es que antes era muy fácil. Vos, Es que no, porque este tipo lo hacía en el 2015, en el 2018 y nosotros estábamos aquí. no digo pues igual que antes en los 90, 2000, que no había casi vigilancia, era como muy fácil que No, alguien se perdiera, huevón. y obviamente en esa época, pues de los 2000 hacia atrás, conectar esos casos, obviamente no existe la tecnología de ahora, temas como ADN y todas esas pruebas que utiliza la policía para poner, pues para tener como todas las pruebas y poder juzgar a este tipo de personas. Garavito, bueno, Garavito en estos días ya se murió, pero Garavito, marica, también, ¿cuántos años duró haciendo y deshaciendo, huevón? Marica, claro, no estaba CSI Marica, para será ayudarlo que ahí. es que eso del canibalismo siempre ha existido o no? O sea, yo me imagino que en la No, claro. evolución del ser humano, de pronto en algún momento teniendo más instinto animal, ¿ustedes piensan de pronto que como algunas especies que se terminan a alimentar de otro o no? Es que en la naturaleza hay varios, creo que los tiburones son caníbales en cierta forma. Sí, o sea, no es de manera como que el alimento principal, Ujú. pero como que pues, O marica, las mantis no se si vos comen como animal, al macho. vos sos un tiburón, Ujú. y listo, vos no comes otros tiburones, pero marica, vos no encontrás comida, te estás muriendo de hambre, pues, el animal, marica, dice, no, pues aquí fue un tiburón más pequeño, ya me lo tengo que comer. Es que yo creo que uno, desde el punto privilegiado en el que vive, en el que va a un supermercado y coge la comida que hay, es muy fácil llegar y decir, no, qué asco, no, qué horrible. Pero desde un punto de vista de supervivencia, como el que vive la mayoría de los animales, o como el que vimos del caso de este señor de No, este como el grupo caso, de los Andes de rugby, yo creo que ahí donde uno, pues, o cómo me muero. Y ahí es como no, donde como uno el caso de piensa, la gente de Medellín, esa gente que Alejandro comentó hace unos días, yo fue Camilo, sí. fue Camilo, de Pero la sí, gente Y, que servían supuestamente carne dicen humana. que la carne humana es más parecida pues a la carne de cerdo. Entonces, ¿qué diferencia va a haber? Igual hay una historia cortica en Bogotá, en los 80. Era un restaurante que se llamaba La Angola de Gigi. Fue uno de los más famosos del municipio de La Calera, pero pues había supuestamente un mito de que servían carne humana.
El rumor comenzó cuando una persona vio como la hermana del dueño del restaurante compró varios cuerpos de la toma del Palacio de Justicia para comercializarlos. Tras esto, el restaurante cerró y el dueño desapareció. Parece que no hay gente que roba cuerpos, gente muerta, y hasta le sale obviamente mucho más barato. Puede que no esté en descomposición. Pero Y eso ya es de un obviamente, restaurante, de la persona común que empieza a hacer esos actos y ya me parece algo. O no, obviamente, sea, excusarse en que la carne es más barato. no, obvio. Yo creo que no, yo creo que la carne humana no tiene que ser barata. Dependiendo cómo la No, pues conseguís. Vamos a montar un negocio ya. es que pensar, o sea, claro, Hay siempre está el que- de matar a un Imagínate, indigente, alguien que no quien lo llore, pero no, yo me quiero comer la carne de una niña de 12 años, venta de marica. cuerpos de NNs, venta de cuerpos de NNs, promoción. Yo Bueno, les tengo aquí una historia antes de que alguien lo vaya. Es una historia hágale. también de canibalismo, ya que estamos en el mundo, que pasó en Medellín, ¿ya? Otra, uy, no. Nosotros en 8 Medellín de, estamos todos de caníbales, weón. 8 de mayo del 2005, ¿ya? Hace rato. Ayer. Sí, sí. Un funcionario de la Casa de la Justicia del barrio Villa del Socorro, al nororiente de Medellín, contó o narró cómo sus hijos habían sido obligados a comer carne humana. Los responsables habrían sido una banda satánica llamada La Misión, quienes secuestraron no solo a los menores, sino también a su entonces compañera sentimental de 38 años, pues del señor de la Casa de la Justicia. Este Sí. grupo era integrado por jóvenes entre los 18 y 25 años. Este tipo le narró a las autoridades que llevaba un proceso para reclamar la custodia de sus dos hijas de 5 y 12 años y un niño de 10. Pues ya hace un tiempo no convivía con la pareja a causa pues, de que tenía otra relación. Según el señor, el compañero de su mujer mantuvo a dos de los niños en una finca donde realizaban ritos extraños con cadáveres recién enterrados y consumían carne humana. Mm. Afirmación que fue corroborada por ella misma tras ser llamada por el comisario, la psicóloga y los fiscales de la Casa de Justicia. La señora contó que los vigilaban día y noche de ese grupo satánico y solo salía de la finca a lugares cercanos, pero dejando a uno de los dos niños. En uno de esos días de cautiverio cuentan que los integrantes de la banda fueron hasta un cementerio y robaron un cadáver. Una vez llegaron a la finca en la noche y en presencia de los niños hicieron oraciones y rezos en torno del cuerpo. Desde ese momento pasó una semana cuando uno de ellos le preguntó qué tal le parecía la comida, a lo que la señora, otra mujer y los menores no tuvieron más reparo que decir que estaba buena. Nos hacían comer carne humana y sabía marrano, dijo. Pero lo peor viene después. El hombre llegó con una olla y del fondo sacó una cabeza humana. Según él, era el cuerpo que había sacado del cadáver y con eso iba a preparar el plato fuerte. Finalmente señalaron entonces que gracias a una llamada hecha por la víctima y a su hermana, las autoridades rastrearon la comunicación y capturaron a los integrantes de la misión. Sin embargo, el padrastro pues, de estos chicos escapó. Marica. Medellín forever. No. Ay, puta, weón. Puro Made in Medellín. Oiga, yo tengo otra de también con niños, huevón. Qué No, marica, porque estas historias involucran a los niños, parce. No, no. Es una en Italia, en Módena. La historia se llama Los Diablos de la Baja Módena. Ocurrió en 1997 y 1998. Y fueron 16 niños, los cuales fueron obligados, parce, por sus familiares, pues por papás y por muchos familiares que hacían parte como de una secta, y los obligaban a hacer parte de rituales satánicos, huevón. Uno de los niños, que fue llamado el Niño Cero, que se llama Davide, fue el que empezó como a contar absolutamente todo y empezó pues a replicar como todo el drama que vivía pues como en esos rituales, parce. Básicamente, eh, la madre de él, por ejemplo, se suicidó lanzándose al vacío. Uno de los sacerdotes también del pueblo que hacía parte de la misma secta fue acusado de pedofilia y de satanismo y murió de un ataque al corazón en el despacho de su abogado, justamente planeando la defensa que iba a tener. El niño llamado el Niño Cero relató absolutamente todo. Por ejemplo, de las mujeres, que pues una de las 16 niños, entre ellas una mujer, resultó en embarazo, por ejemplo, porque también hacían como orgías, y le tocó irse para Francia, huevón, para que no le quitaran el niño cuando naciera en Italia. Y resulta que pues ya después de 20 años volvieron a relatar como las historias. Y muchos de los niños que sobrevivieron pues empezaron a contar que muchos de esos relatos eran falsos, huevón. Pero otros, la mitad de esos niños, dicen que realmente sí pasó.
que realmente sí se dieron todos esos temas de pedofilia, de temas de pues, abuso psicológico infantil, de relatos pues que relacionaban a toda la secta de familiares satánicos con los padres católicos de Módena, y todo eso también pues lo fue relatando dos periodistas de Italia, Pablo Trinicia y Alicia Raffanelli. Y empezaron pues a rescatar como todo, hicieron una película, hicieron unos episodios en televisión y toda la cosa. Entonces ahí está, weón. Ese sí fue el combo completo, parce. Y historias similares, por ejemplo, como de sectas donde involucran a los padres y, por ejemplo, a los párrocos del pueblo y eso, hay un montón también en Estados Unidos, weón. Así súper malucas, súper densas. Pero yo no sé por qué por qué tienen que involucrar tanto a los niños, weón. ¿A son Parce, de no, qué? pureza, cosas así raras Mm. que esa gente necesite. El canibalismo, la Parce, antropomafia. animales caníbales, aquí dato rápido. Antirreligiosa, se come la pareja de su víctima, bueno, de su pareja hasta alcanzar el coito. Tiburón toro, viuda negra, conejos, no me lo imaginaba. Hamsters, Conejos. chimpancés, eh, y bueno, pues creo que hay más en la lista. Esos son como Pero los bueno, más eso, destacados. la antropofagia, como se le llama el canibalismo, es más normal De de lo lo que que se pareciera. piensa en la Y no es como un historia, tabú, es más no, como... de lo que se piensa en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el término, empezando aquí, el término proviene de la deformación de la palabra caribe en caniba o cariba del idioma taíno, parcialidad de la etnia arawak. O sea, y Cristóbal Colón llegó a la Española, donde queda pues, República Dominicana y Haití, diciendo que todos ellos eran caníbales. Aunque aquí dice pues, que hay que tomarlo con escepticismo esta afirmación de Cristóbal Colón, porque por esta razón esclavizaron a muchos indígenas. Pero, por ejemplo, John Hernán Cortés, él solía contar que cuando, cuando ganaban una batalla un pueblo contra un pueblo enemigo, llevaban sal a las batallas para salar a los enemigos muertos de forma que les durase más su tiempo y se pudieran volver con su carne y pudieran repartirla con sus pobladores. Como te digo, en la No, historia del ser humano, pero, parce, es que y todavía hay muchas tribus que son caníbales. Es que yo creo que, sí, pues, obviamente, dentro de nuestro chip lo tenemos. Obviamente, pues, obviamente es mal visto, ¿cierto? Pero obviamente en algún momento de la historia, parce, pues, cuando no existían los supermercados, ni existía las comidas y todo lo que tenemos hoy en día, pues, obviamente, marica, seguramente en la época por allá de las cavernas, le daban mate al que estaba por ahí dando lidio. desprevenido. marica, mira que ya que hablas así como un poquito de historia, yo tenía pues una historia sobre que no sabía sobre Abraham Lincoln, o no directamente de él, pero resulta que hay un man, Henry Rathbone. El man intentó salvar a Abraham Lincoln cuando lo asesinaron, y estaba allí con su esposa cuando falló pues como en el intento. No lo pudo salvar y resulta que el man quedó como muy traumado, que es lo que le pasa a mucha gente a veces. Por ejemplo, esa gente que hemos visto que ha vuelto caníbal, no sé si es que tienen un trauma o un episodio que los raya ya demasiado. Resulta que el man después de eso nunca se recuperó mentalmente e intentó matar a sus 3 hijos 18 años más tarde. Cuando su esposa lo impidió, la apuñaló y luego intentó suicidarse. Cuando la policía llegó, el hombre, este señor Henry, seguía repitiendo que había personas escondidas detrás de los cuadros. Vivió el resto de la vida en un asilo, convencido de que alguien intentaba envenenarlo a través de las paredes. Ah, Qué honorrea. ¿Pero se las no, parce. comió? No, no, no. Dame una historia aparte. Hablando de Yo tengo historias, una parce, pregunta y eso qué tiene que ver con Halloween. Marica, son historias que pasan en Halloween. Todo eso ¿Casos pasó en Miedoso. tico? octubre. Todo esto Bueno, pasa no. en octubre. yo de hecho tengo otra historia también que es así como, pues como de muertos y toda la cosa. Y es que existe un científico llamado Robert Cornish que Existió. existió, sí, existió porque ya murió, gracias. Y el man buscaba o experimentaba el poder revivir a los muertos, básicamente. O Este man, Frankenstein, ok. algo así, este man Eh, básicamente fue nombrado pues como uno de los científicos, pues como nombrado como el científico como Lázaro,
básicamente, porque lo que buscaba hacer era pues un proyecto en el que experimentó, por ejemplo, con perros, y lo que él hacía era que básicamente lo que hacía el procedimiento de él, luego de investigar mucho dentro de sus laboratorios, porque él estudió en California, si no estoy mal, fue biólogo de la Universidad de California, y también estudió en Berkeley, pues y tenía su laboratorio ahí. Entonces el proyecto Lázaro básicamente era que él cogía a los perros y les inyectaba éter, ¿cierto? Que es una anestésico. Y básicamente lo que hace es que los mataba clínicamente, y él tenía la teoría de que si le ponía a la persona en un columpio, pues o al perro en un columpio, pues muerto, de arriba abajo, o sea, boca abajo, con la cabeza hacia abajo, los ponía a columpiar, básicamente le aplicaban la sangre anticoagulante y oxígeno, los podía revivir, pues el sistema básicamente, revivir, pues como el cuerpo. Obviamente en varios intentos él mató los perros, no funcionó absolutamente nada, pero resulta que los últimos 2 intentos que hizo, revivió los hijueputas perros, parce. Revivió los perros duraron varios meses vivos, pero los perros no resucitaron normales. Básicamente tuvieron daño cerebral, tuvieron alteraciones nerviosas, tuvieron motricidad desequilibrada, uno tuvo ceguera. Entonces básicamente pues oye, el man fue historia en el New York Times y en todo lado, huevón, el científico que revivió un muerto, bla bla bla, un perro. Y pues obviamente todo el mundo empezó a señalarlo porque pues estaba abusando de los animales, y pues fue catalogado como un científico que hacía maltrato animal. Entonces el man, obviamente por continuar experimentando, pasó a los cerdos. El cerdo pues está muy cercano, porque son los cerdos y las ratas, pues tienen una similitud con ciertos órganos y con pues aspectos y cosas que hace el ser humano. Obviamente el man estaba tratando como de escalar, ¿cierto? Entonces resulta que él siguió sus experimentos con cerdos, y luego en 1947 resultó un voluntario llamado Thomas Magnogli, que era un asesino de niños y que básicamente lo iban a ejecutar como en la pena de muerte en la silla eléctrica. Entonces básicamente él le dijo que pues que ya lo conocía, que lo había visto en el periódico y que quería que pues hacer parte de sus experimentos, y que ya que lo iban a matar, pues que intentara revivirlo. Hay imágenes de que pues, el man intentando con humanos y toda la cosa. Básicamente el man lo intentó, pues obviamente no lo logró, y varios científicos de la época empezaron a unirse, y pues obviamente se fueron en contra del man, porque pues obviamente ya estaba, digamos como que el man ya estaba muy loco por querer hacerlo, ¿cierto? Y entonces temían pues que asesinara de pronto niños, o que intentara irse a hospitales a conseguir personas que habían fallecido y jugar pues con los sentimientos de las familias de esa persona que falleció y toda la cosa. Entonces obviamente ya el man, pues básicamente los científicos de la época lo obligaron a que parara este proyecto llamado el Proyecto Lázaro. Pero hay imágenes del man, parce, jugando con los perros, reviviéndolos, toda la cosa, pues, o sea, es un caso súper documentado, el Frankenstein, básicamente, Robert Kornisch. Después hay que hablar de eso. Hay experimentos muy raros que se han efectuado. Yo creo que Obviamente, debería ser el próximo capítulo. la gente dice, Experimentos extraños que han pasado en el universo. Por ejemplo, experimentos psicológicos. sí, de hecho iba a hablar uno de ese ahí como No, y eso que abre bocas. Hay unos muchos muy que hablamos locos. aquí, los que hablamos aquí, pues porque ahí están documentados. Pero marica, cuántas muertes, cuántas cosas no hay que ¿Cuánta no gente no ha hecho supimos. cosas supuestamente en el nombre de la ciencia? Y uno pues Con el que sí nombre de tengo muy, Dios. o uno que tengo muy en la cabeza es que si uno le puede causar traumas a un bebé simplemente como con gritarle y poniéndole un animal al lado. Cada vez que vuelven al niño loco como a los 2 meses de nacido, simplemente como con unas cosas. Yo vi uno otra vez, no estoy seguro dónde lo vi, aquí de memoria, de que un psicólogo a una de sus hijas no le hablaba y te tenía prohibido de que todas las personas en la casa le hablaran a esa hija. Y así Ah, fue como no. por 8 años, y él documentaba, o sea, él escribía todo el comportamiento que ella iba teniendo. Solo por hacer el experimento. Sí, y yo, bueno, Maricas, sí es que han habido parejas de doctores que tienen hijos y es que fue a experimentar. Muchos sapos, hombre. pero bueno, yo creo que eso sería bueno para un próximo capítulo de La Voz de Sí. Cuatro. Ese fue el especial de Halloween. Recuerden que suscribirse a @ La Voz de Cuatro en todo lado. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok, y @ La Voz de Cuatro en YouTube y en Spotify para que vean todos nuestros capítulos.
Cuéntenos historias también. Y las historias que Sí, montaron estuvieron buenas, entonces esperamos mucho por, más. ¿Verdad? Montaron historias, ¿no? Sí, por ahí las estamos grabando en las, ¿qué? Pues las dejamos en las historias de Instagram. Había un par Ujú. que he visto. así Porque es. nos ayudan Una a de ese castillo tuyo, de las repertorio. Boraya, ¿no? Pues no me acuerdo. ¿Cómo? No, de Gorgona, de la isla Gorgona. Ah, de Gorgona. De un preso, huevón, que desapareció. Y Ahí nos la dejaron en los comentarios. No me la sabía. Está buena. Que vayan y vean. Ustedes dirán si es verdad o no. No, y que bueno, mi cuenten gente, más, cuenten más. los queremos mucho. Esperen más capítulos de La Voz de Cuatro y chao. Gracias por Nos el apoyo. vemos. Gracias. Chao, chao.